Muy buenas noches a todas las aquí presentes, ¿verdad? Y a las que van a ver o van a ver esta programación en tiempo diferido. Le damos la bienvenida a este programa de A Una Voz, respondiendo al llamado. Estamos subiendo cada una de nuestras enseñanzas a través de la página de Facebook, A Una Voz, y en YouTube, A Una Voz Dama. Esperamos, ¿verdad? Que como siempre, esta enseñanza de esta noche sabemos que va a ser de muchísima bendición. Así que le damos la bienvenida a cada una de ustedes. Vamos a hacer una corta oración para comenzar, porque esta noche promete, promete muchísimo. Así que vamos a ponernos en comunión y oramos al Padre. Ujú. Amado Dios y Padre Celestial, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. En esta hora, Señor, venimos delante de tu presencia y te damos las gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das de estar aquí una vez más, Señor, en compañía de mis hermanas, Padre Celestial, para aprender un poco más acerca, Señor, de tu palabra, acerca de los tiempos, Señor, porque es necesario, Señor, que conozcamos los tiempos, Señor, para que podamos estar apercibidas, Señor, y también para que podamos ver, Señor, cómo con el tiempo, Señor, se va a ir cumpliendo, Padre, cada una, Señor, de tus palabras dichas, Señor, a los profetas. Señor, te presentamos de manera especial a Wandita, que es la que tiene la enseñanza en esta noche. Te pido, Señor, que tú la bendigas, que tú calmes, Señor, su estado de nervios, Señor, porque sabemos, Señor, que ella va a ser de bendición, Señor, para nuestra vida. Te pido, Señor, que tú recompense su esfuerzo, Padre, y que tú continúes, Señor, derramando sobre ella sanidad, Padre, hasta completar la obra perfecta, Señor, tuya en ella. Te pido también por cada una de mis hermanas, Señor, cualquier situación que estén enfrentando en estos momentos, Señor, que tú las guardes, Padre, que tú, Señor, vayas repartiendo, Señor, sanidad a cualquiera de las hermanas que se encuentre enferma, que tú les des dirección a la que se siente un poco confundida. Señor, que tú les des consuelo a la que tal vez esté un poco triste en esta hora. Padre, te doy gracias, Señor, y bendecimos tu santo y dulce nombre. Amén. Bueno, pues llegó, sin más ni menos. Vamos a traer por aquí a nuestra hermana Wandita. Wandita, déjame traerte por aquí. Ajá. Yo te voy a hacer un montón de preguntas para dar comienzo a... Ok, esta clase aquí terminó. Espero que hayan disfrutado. Espero que les haya gustado todo lo que trajimos en el día de hoy. No, mentira. Wandita, Bueno, bienvenida. Estamos, ¿verdad? Muy contentas de tenerte aquí y que deje con nosotras, ¿verdad? Esa enseñanza que tú tienes, ¿verdad? Que el Eterno te dio y para que compartas con nosotras. Así que los micrófonos son tuyos. gloria al Padre. Gracias. Hoy, ¿verdad? Tenemos mucha tela para cortar. Hay muchos temas, ¿verdad? Pero obviamente le tenemos el tiempo limitado. Solo vamos a hacer, como digo yo, como puntitos. Así que saque su libreta, saque su lápiz. Vamos a dar como que un brief, un repaso, ¿verdad? De todos los temas que tengo, comenzando el periodo bizantino, persa y musulmán. Vamos a hablar del edicto de Milán, el cristianismo, el liderazgo, las tensiones con los judíos, y voy a las millas. Así que esto es los temas para que más o menos, ¿verdad? Vayan eh, analizando cuando vayamos, sepan por dónde voy. Conquista musulmana de Jerusalén y la construcción de la cúpula de la roca, en la roca del monte del templo. Eh, eh, Estamos, ¿verdad? Hablando de nuestro pueblo, ¿verdad? De Israel, de todos sus procesos y demás. Y vamos a ver al final, ¿verdad? Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida, todo lo que ellos han pasado, porque dicen que lo que pasó ha de pasar, o sea, porque estamos en un ciclo, así que vamos a ir con eso. Empezamos con el periodo bizantino y persa y musulmán. Este periodo se caracterizó por los intensos conflictos entre el imperio bizantino y el imperio persa, sasánida, que culminaron con la conquista musulmana
de Persa. Esto es del 636 al 654, la cual puso fin al imperio sasánida. Ese nombre, no sé por qué me da trabajo, pero me da trabajo. En los puntitos que saqué de aquí sería conflicto entre Bizancio y persas. El imperio persa existió desde el siglo, si no me equivoco, 3 hasta su derrota, que fue en el 7, siglo 7. La interrupción fue interrumpido por la conquista musulmana, que comenzó con las primeras conquistas bajo Mahoma, y entonces la otra conquista fue el califato Rashidun, no sé si lo estoy diciendo correcto, me corrigen si lo estoy diciendo mal. Entonces dice, conquistó el imperio sasánida entre 632 y el 654, poniendo fin a su dominio de Persa. Entonces dice, ascenso del Islam y el conflicto bizantino, conquista, sería puntito, dice, la expansión musulmana llevó al conflicto con el imperio bizantino en el siglo VIII. La transformación, la expansión del Islam transformó el imperio bizantino, que tuvo que adaptarse para seguir siendo una potencia. La cultura e ideología, los bizantinos reaccionaron a la expansión musulmana, desarrollando interpretaciones apostólicas y proféticas sobre el Islam, y los musulmanes, a quienes se hacen ver como se llaman ahora saracenos. Eso es básicamente, ¿verdad? Lo que tengo sobre eso. Janet, yo entiendo que tú tenías lo de la capital, si lo puedes compartir, porque solamente tengo uno que sería Roma, que era la primera capital, pero la segunda capital no la tengo, que fue cuando entonces hubo, antes del edicto y todo eso. Si me lo puedes compartir. Ok, sí. Eh, Juanita nos va a hablar sobre el periodo bizantino para poder, ¿verdad? Entender todo esto que el tema de ella fue dentro de ese periodo. Entonces, ¿qué era el imperio bizantino? Pues antes de que existiera Constantinopla, la capital del imperio romano estaba en Roma, precisamente en Italia. Ellos controlaban a toda Europa, parte del norte de África y gran parte del Medio Oriente. Roma para ese entonces era el centro de comando, ¿verdad? El centro político, militar y religioso del mundo, conocido como el corazón del poder imperial. Cuando usted escuche el poder imperial, el corazón del poder imperial, está hablando de Italia, Roma, donde estaba la capital, ¿verdad? Del Imperio Romano. En el 330, Constantino el Grande decide trasladar esa capital a una nueva ciudad estratégica llamada Bizancio, situada entre Europa y Asia. Y la reconstruyó completamente y ahí fue entonces que la renombró Constantinopla, ¿verdad? Que significa ciudad de Constantino. Hoy esa ciudad es Estambul. No me imagino que alguien aquí, ¿verdad?, habrá escuchado ese nombre. Yo por lo menos lo he escuchado. Y eso queda al oeste de Europa y al este de Asia, porque Constantino se dio a la tarea de trasladar, tenía muchos beneficios, entre ellos tenía una ubicación más segura y era más un territorio más comercial que estando en Roma. Y desde ahí le permitía a él controlar las rutas de comercio entre Oriente y Occidente. Así que siempre que escuche periodo bizantino, viene de Bizancio, y lo que significa ese periodo es la traslación o, ¿verdad? El cambio de la capital de Roma, que era Italia, ¿ah? este, este lugar que se llamaba Constantinopla. Eso era prácticamente lo que tengo, ¿verdad? De esa capital y de ese periodo, lo que significa el periodo bizantino. La razón por la que, ¿verdad?, ella nos está dando esa información es que obviamente cuando empecemos a hablar sobre el edicto de Milán y todo lo demás, se utiliza mucho los nombres, ¿verdad?, de Constantino, Licinio, para que entonces ustedes tengan una base y no me pregunten porque yo no sé.
porque, porque realmente no tenía conocimiento sobre, sí siempre se escucha persas, musulmanes, bizantinos, pero la base del por qué, pues yo nunca la había buscado, no la tenía. Así que por eso es que entonces le pedí a Janet si me podía ayudar con eso. Para que las que vayan a ser moderadoras después no se me pongan nerviosas y piensen que la próxima moderadora tiene que hacer lo mismo. Bueno, En este caso, Wandita, discúlpame. Yo te dije lo que significa el periodo bizantino. De hecho, no voy a hablar más, voy a esperar, ¿verdad?, que tú continúes con tu estudio. Pero sí, durante ese periodo bizantino hubieron muchísimos cambios en Jerusalén, pero eso posiblemente pues lo vamos a ver a través de lo que tú nos traigas. De que te falte pues algún puntito, pues yo entro, me no lo te refuerza, preocupes. lo refuerza. Sí, continúa. Ok, el próximo tema sería dentro de, ¿verdad?, de lo que es el periodo bizantino, persa y musulmán, estaría el Edicto de Milán, el cristianismo legalizado, las tensiones con los judíos. El Edicto de Milán fue publicado en el 313 después de Cristo por los emperadores Constantino y Licinio. Legalizaron el cristianismo, el Imperio Romano, al establecer la libertad del culto para todas las regiones. Este decreto puso fin a las persecuciones que marcó el inicio de la tolerancia y marcó el principio de la tolerancia a la religión en el imperio. Por lo general, no se permitía, ¿verdad?, que no hubiera libertad al cristianismo. Entonces, eso tiene como unas características, perdónenme, ¿verdad? Voy a hacer, en todos los temas, voy a traer unos puntitos que serían como unas características claves de Edicto de Milán. En primero sería libertad del culto. En este periodo se autorizó a todos los súbditos, incluidos los cristianos, a seguir libremente la religión de su elección, que antes no era de esa manera. El próximo puntito, fin de las persecuciones, terminó con la persecución oficial contra los cristianos y otros grupos religiosos. El siguiente puntito, devolución de propiedades. Por lo general, si tú no profesabas la fe de ese momento, ellos te podían hasta matar. Incluso tus propiedades pasaban a ser parte del gobierno. En este caso, al salir este edicto, publicarse este edicto, pues entonces todo eso se revoca a partir de ese momento. Y entonces dice, este edicto ordenó que le devolvieran a los cristianos los lugares de reunión y las propiedades que se le habían sido confiscadas sin que tuvieran que pagar. Tuvieran que pagar por ella. El siguiente puntito, neutralidad estatal. El imperio se declaró neutral en materia religiosa, permitiendo que cada ciudadano eligiera su culto. O sea, si ellos querían adorar a Yahweh, lo podían hacer. Si ellos querían adorar a vamos a poner un nombre, a Mahoma, lo podían hacer. Ellos tenían libre albedrío para hacerlo. No tenían que estar en la religión per se que el Estado tenía. La promulgación pública sería el próximo puntito dentro de este tema. Se exigió que el edicto fuera publicado y expuesto en todas las partes para que nadie pudiera ignorar las nuevas direcciones. O sea, que nadie podía tener la excusa de que, ok, eso se dijo aquí en Roma, pero no se dijo en este otro poblado, o no se dijo en esta otra ciudad que era parte de ese imperio. Fue publicado en todas partes. Eh, una de las cosas que tengo también, ese es básicamente del edicto de Milán. Se pregunta que si hubo alguna tensión en ese momento sobre los judíos, pero buscando, de primera intención decía que no causó tensión directa con los judíos, ya que se promulgó para poner fin a la persecución de los cristianos. Pero en ese caso, entiendo yo que los cristianos también eran parte de eso, entiendo que sí había un tipo de tensión, pero al salir esta información, pues este edicto pues ya no se iba detrás de ellos. Deme un segundito para buscar aquí
una cosita que me falta, que no la encuentro. Ok, ya la encontré. Ok, dice, no hubo atención específica para los judíos vinculadas directamente con el edicto de Milán, ya que este edicto promulgó, como les dije, en el 313 después de Cristo para terminar la persecución contra los cristianos, concediendo la libertad del culto de todo el imperio romano. Entonces dice, el objetivo, poner fin a la persecución contra los cristianos, garantizando la libertad de culto en el imperio. Contexto religioso, edicto coincidió con el auge de cristianismo y el fin de la persecución sistemática de los cristianos por parte del Estado romano. Entonces, el contexto religioso, el edicto coincidió con el auge, como ya les dije, del crecimiento de los cristianos en esa área. Y entonces, si ellos, ¿verdad?, servían la religión del cristianismo, pues entonces no estaban en peligro ni de muerte, ni tampoco de perder sus posesiones. Contexto de las tensiones con los judíos, en ese momento se encontraban las revueltas judías, las tensiones remontaban a las revueltas judías contra el dominio romano, particularmente en la gran revuelta judía. Las consecuencias, estas revueltas llevaron a la destrucción del segundo templo en Jerusalén y a una gran pérdida de vidas, esclavitud y desplazamientos forzados de la población judía. Esto quiere decir que muchos de los judíos que se encontraban en el área, pues buscaron otros lugares, obviamente, donde tuvieran más libertad, ¿verdad? Y pudieran ejercer libremente y no hubiera persecución en cuanto a la religión que ellos profesaban. La relación con el edicto, aunque el edicto de Milán otorgó libertad religiosa, la situación de los judíos ya era precaria y no cambió radicalmente debido a la exigencia de una comunidad judía en Judea y la constitución de las políticas romanas hacia los judíos como consecuencia de sus rebeliones previas. O sea, que esto no fue que, ok, se dio el edicto, pues vamos a cumplirlo y ya automáticamente pues eran libres de hacer, de tener sus propiedades y demás, sino que por culpa de, ¿verdad?, la rebelión que ellos estaban ejerciendo contra el pueblo romano, pues se tardó un poco. Pero se dio. El próximo tema que tengo es la conquista musulmana de Jerusalén. No tengo mucha información sobre eso directamente, ¿verdad? Les voy a invitar a que cuando tengan la oportunidad lo busquen, porque hay mucho, como les dije, mucha tela para cortar. Y lo que tengo es lo siguiente. La conquista musulmana de Jerusalén tuvo dos eventos principales en diferentes épocas. La primera fue en el 637 después de Cristo por el califato Rashidun. Perdónenme si no estoy embaratando el apellido, pero realmente no sé cómo se dice. Tras el asedio de 6 meses, y la segunda fue en el 1187 después de Cristo por Saladino. Tras la batalla de los cuernos de Jatín, que puso fin al reino de Jerusalén de las cruzadas. La primera conquista estableció el dominio árabe en Palestina, mientras que la segunda fue un momento crucial en la cruzada que provocó la tercera cruzada. No tengo información sobre la tercera cruzada, creo. Déjenme verificar un momentito para... no, no la saqué. Discúlpenme. El contexto de la primera cruzada fue parte de la expansión del califato, como les conté, contra el imperio bizantino, el desarrollo, el ejército musulmán bajo el mando de Abu Abaidah asedió la ciudad en noviembre del año 636. La rendición, tras 6 meses, el patriarca Dios mío, ¿por qué habían nombres tan difíciles para esta época? Tan fácil que era ponerle José, María y todo eso. No lo pusieron así, perdonen. Se llama Sofronio.
aceptó rendir la ciudad a condiciones de que fuera el califato Omar quien la recibiera personalmente. O sea que en esta área ellos se iban a rendir siempre y cuando el califa Omar fuera personalmente, y así fue. El resultado, el califa Omar viajó a Jerusalén en abril del año 637 y recibió la redención, la rendición de la ciudad. Esta conquista consolidó el dominio árabe sobre Palestina, que duraría hasta la primera cruzada en el 1900. Entonces la segunda conquista, que es la musulmana, que es de el 1187 después de Cristo, el contexto fue el resultado de la victoria de Saladino sobre el reino de Jerusalén y la batalla de los cuernos de Atín. El desarrollo tras la derrota cristiana, Saladino marchó sobre Jerusalén y sitió del 20 de septiembre al 2 de octubre del año 1187. La rendición ante la segunda caída, el líder cristiano Balián de Ibelín negoció la rendición, que fue lo que les comenté, hacia negoció la rendición de la ciudad de Saladino. Y el resultado, conquista de Saladino, fue el gran golpe para la cruzada. Okay. Esta vez Saladino permitió que los cristianos y los judíos volvieran a la ciudad. Aquí hubo también una migración de judíos a diferentes áreas, ¿verdad? Fuera de Roma. Y entonces, el próximo tema que tengo sería la construcción de la cúpula de la roca en el monte del templo. Yo tengo que decir que yo sí había escuchado sobre la cúpula, no me había no me había ocupado de buscar si sabía dónde se encontraba y todo lo demás, y lo que uno escucha de aquí y de allá, pero no tenía como el conocimiento de qué pasaba, porque la guerra sí sabía que tenía que ver algo con el templo y todo lo demás, pero como que no había todavía esa inquietud de, pero ¿por qué? ¿Y por qué la protegen tanto? ¿Y por qué los musulmanes no dejan ni tan siquiera que Israel se acerque? Porque aún está en esa misma área. Para mí era como que tienes la pregunta, pero no, como que no buscas la contestación. Y de esa manera me sentía yo. Y con esto, pues, vienen muchas clarificaciones y espero que para ustedes también. La cúpula de la roca se construyó entre el 688 y el 691 después de Cristo por orden del califa Omaya Ad. No les voy a decir el nombre completo porque lo voy a destruir. Ad Aram, no sé, se los enseña. Mira, ahorita se los escribo. Hermano, si usted quiere saber cómo ellos se llaman, vaya directamente y busque sobre la cúpula de la roca. Les aconsejo, muy buena información, pero los nombres innombrables. Entonces, dice, en el monte del templo de Jerusalén. Ya más o menos debes saber de a qué me refiero. Si han visto fotos sobre Jerusalén, me imagino que deben haber visto como esta cúpula, o vamos a ponerlo en palabras que todo el mundo puede entender, esta bolita amarilla en una área, ¿verdad?, de Jerusalén, pues esa es la famosa cúpula de la roca. Y a mí siempre me llamó la atención porque yo decía, pero ¿por qué le dicen la cúpula de la roca? Porque la cúpula de la roca, pues yo les voy a ir diciendo. Este sitio es sagrado para los judíos, para los cristianos y para los musulmanes. Y eso me llamó mucho la atención porque a todas estas yo pensaba que solamente eran para los musulmanes y obviamente para los judíos. Dice la construcción, finalizada en parte como un símbolo de la victoria islámica, tiene una planta octogonal y se inspira en la arquitectura bizantina. Tiene bastante historia esta arquitectura.
Su propósito era crear un centro religioso para los musulmanes, destacando la roca sagrada que se encuentra en el interior, asociada con el viaje nocturno del profeta Mahoma y la tradición de Abraham. Eso yo no lo sabía, tengo que ser sincera. La roca, bueno, la roca a lo mejor estaban hablando de Cristo, y pensé que era solamente por los judíos, pero no. Eh, hay más información que tenemos que buscar. Entonces dice, detalles de la construcción. El periodo, ya les dije, del 688 al 691, bajo este califa. La ubicación, ya les dije que en el monte del templo en Jerusalén, sobre la roca sagrada. ¿Pero qué es la roca sagrada? La roca sagrada en Jerusalén es la piedra fundamental, situada en el centro de la cúpula de la roca, en la explanada de la mezquita. Y entonces dice, para los judíos, porque es importante para los tres, para los judíos se considera en el lugar más sagrado de la tierra, creen que la roca es el punto central de la creación del mundo y el lugar donde se encontraba la santa, otra palabra, Dios mío. Bueno, no le voy a decir la palabra. Dice, la parte más sagrada. Es un nombre hebreo, no lo puedo mencionar. Y dice del primer y segundo templo. Se cree que aquí Abraham se había preparado para sacrificar a su hijo Isaac. Ese es el caso de los judíos. En el caso de los musulmanes, se considera un lugar de gran importancia, ya que creen que en este punto, desde donde el profeta Mahoma ascendió al cielo. Ellos entienden que ese fue el momento de su ascensión. Creen que fue aquí donde Abraham se, se dispuso a sacrificar a su hijo. Entiendo que es lo mismo que en el caso de los judíos, ellos también entienden que ese fue el lugar. Y para los cristianos, tengo que, aunque la piedra fundamental no es tan central en el cristianismo como en el judaísmo y el islam, se le asocia con el lugar donde el cuerpo de Jesús fue ungido después de la crucifixión en la iglesia del Santo Sepulcro. Algunos también consideran que la roca es el lugar donde, donde se fundó el primer templo de Jerusalén, que más tarde se asociaría con la crucifixión y la resurrección de Jesús. Busqué también otra información en cuanto a qué era lo que los judíos pensaban, y tengo aquí como un pequeño resumen de lo que es la roca y las tres fundaciones, como ellos le llaman. Los judíos creen que esta roca es un lugar donde comenzó la fundación, como le dije, de Dios o la creación del mundo. Ellos hacen entonces referencia a Génesis 1. Y entonces dice, como tal, es apropiado que más adelante fuera el lugar donde Abraham trajo a Isaac, la fundación o el origen del sacrificio bíblico, que sería en Génesis 22. Y más adelante fue la fundación, eh, la fundación, el pedestal del arca de la alianza en el interior del templo de Salomón. Esto estaría en Primera de Reyes 8. Obviamente, esto es lo que ellos piensan, en lo que ellos creen. Yo no estaba allí, yo no puedo decir que eso es así, pero sí hay que respetarlo porque es parte de lo que ellos entienden, y adicional a eso, allí también está el muro, que nos hace pensar que no sea cierto. O sea, realmente no hay nada que nos haga pensar lo contrario, así que hay que respetarlo. ¿Cómo yo eh, aplicaría todo lo que estamos estudiando en este momento con esto? Hay un proceso, ¿verdad?, en el cual el pueblo perdió territorio, vamos a ponerlo de esa manera. Ahora mismo hay muchas cosas, ¿verdad?, que los musulmanes tienen en su poder, como por ejemplo el lugar donde está la cúpula y demás. Eh, yo asocio esto con nuestra vida, nuestra vida diaria, cotidiana, vamos a ponerlo de esa manera. Nosotros en muchas ocasiones
no hemos recibido buen feedback de nuestra familia por lo que nosotros estudiamos o porque le servimos al Señor, porque no es solamente la resistencia no viene por que tú estés en esta o esta otra religión o estudies esto o no lo estudies. Muchas veces nuestra familia, nuestros amigos, la gente que nos rodea se resiste a lo que nosotros creemos. Y ellos pasaron por ese periodo, fueron perseguidos, se les quitaron sus propiedades por ellos seguir, ¿verdad? Su religión, por ponerle de una manera, o su creencia. Lo mismo nos pasa en el diario vivir. A veces nosotros le decimos, Cristo te ama a una persona y la persona se abre y dice, ¿qué es eso de Cristo? No me vengas a hablar. Y aún así, ellos seguían las instrucciones. Por desobediencia, yo diría no de todos, porque obviamente, como dice el dicho por ahí, dice, justos pagan por pecadores. Tal vez no todo el pueblo pecó, yo no estaba allí, pero por el pecado hubo consecuencias y a esto vino la persecución, a esto vino el que se le quitara propiedades, a esto vino el que fueran desplazados y hayan perdido mucho territorio. Hoy nosotros estamos en gracia. Hoy nosotros tenemos, como quien dice, ese edicto de Milán. Hoy nosotros podemos profesar nuestra fe. Hoy nosotros podemos tener propiedades. Pero ¿qué te hace pensar a ti que no vamos a ser perseguidos en un momento dado? Y con todo y con eso, a veces somos perseguidos. Ahora mismo mira este país, Nigeria, que están siendo perseguidos. Ellos están siendo desplazados, están siendo eh, asesinados por su fe. Eh, y hay gente que, ¿verdad? Podemos ver que con esta construcción de la cúpula invadieron el espacio sagrado, lo que ellos consideran el espacio sagrado, la tierra de nuestro rey. Eh, y aún así hay un pueblo que estaba en rebeldía. Ellos le llaman rebeldía, yo no le diría rebeldes, porque estaban defendiendo la verdad. Hoy en día nosotros tenemos que hacer lo mismo. Hoy nosotros estamos pasando por muchas situaciones, hay muchas cosas que se levantan, que nos sacuden, como han sacudido el pueblo de Israel, pero aún así nosotros tenemos que mantenernos firmes, tenemos que mantenernos obedientes. No importa lo que nosotros podamos ver que otros puedan construir a nuestro alrededor, que vaya contrario a lo que el Eterno ha establecido, está en nosotros defender lo que ya sabemos, defender la palabra del Rey, expandir, ser activos. Um, yo leía sobre este pueblo que se levantaba y era rebelde y peleaba y demás, peleaba por algo que era suyo. Tenía la convicción de que el Eterno estaba con ellos. Y a raíz de estas guerras, antes cuando vimos en los macabeos y demás, se le consideraba rebeldes, pero la realidad era que eran defensores de su ideal. Y nosotros hoy debemos ser igual. Aunque veamos que se construye algo que es contrario a lo que nosotros pensamos, mantenernos firmes y defenderlo. Um, Hay muchos cambios. El pueblo ha surgido, ha pasado por muchos cambios, pero aún así, en cada cambio vemos la mano del Eterno. Sí hubo guerra, sí hubo muertes, sí hubo desplazamiento, pero en un momento dado vamos a regresar a nuestra tierra. Tenemos que mantenernos firmes para poder ser parte de ese grupo que regresa a su lugar. Y sobre todo, no temer. Aquí no se dice que ellos corrieron, aquí se dice que todos pelearon. Y mira si la tierra es buena, que peleaban de otras naciones para llegar hasta Jerusalén. Y sí, fueron desplazados y demás, pero gracias a ese desplazamiento nosotros tenemos la Torá, nosotros tenemos la palabra y somos parte ahora de ese grupo llamado rebeldes. Así que no tengo versículos bíblicos, no tengo tal vez um, mucha más información, pero yo creo que nosotros debemos aprender de todo lo que ha pasado el pueblo. Nosotros tenemos que identificarnos, tenemos que estudiar para
que no nos mezclen, que no nos mezclen la cultura romana y de la que ya tenemos, porque tenemos un montón, aprender a estar en esta base donde el Eterno nos vaya quitando todas esas piedras que son las que nos permiten que nosotros hagamos lo que tenemos que hacer. Como decíamos la vez pasada, eh, este es nuestro momento. Ahora estamos aprendiendo sobre lo que ellos pasaron, las guerras por las cuales, ¿verdad? Ellos tuvieron que vivir, el desplazamiento que tuvieron que sufrir, lo que recuperaron, porque recuperaron, ellos perdieron mucho, pero también recuperaron, y lo que van a recuperar. Eh, ¿Verdad? Eso es todo lo que tengo. Ahí te lo dejo, Janet, y perdonen lo poco. Pero lo puedo mira, yo hice, y me acordé de mi propio hermano, que mi hermano, el esposo Lisa, cuando él se ve como que entró, como que está en una situación un poquito difícil, ¿verdad, Lisa? Así mismo hace. No, pero yo se lo voy a pasar a Lisa, que Lisa nos cuente un poco sobre toda esta información que tú traíste, que verdaderamente no es fácil. Ya de por sí, con los nombres no es fácil. No, Eh, muchachas, yo decía, pero es más fácil cambiarle el nombre y decirle, mira, este es Petronilo, qué sé yo, Ay, Guantica, Florencio, pero no, son nombres innombrables. son los innombrables. Pero de verdad que estuvo muy interesante, me gustó muchísimo. Yo decía, wow, qué difícil es ser moderadora en estos temas, porque tú no sabes ni qué vas a decir, pero pues yo tengo algo aquí, ¿verdad? Lo voy a compartir. Bueno, Juanita trajo, ¿verdad? La parte académica, excelente, explicaste muy bien, pero estos temas, no solamente este, ¿verdad? Hacer tantísima información, pues yo dije, bueno, pues yo voy a traerle un poquito como en manzanita. Y hice como un pequeño resumen, ¿verdad? De cada cosita y pues lo que voy a compartir. Este, vamos a empezar a hablar con el Edicto de Milán. Dijiste que puso fin a la persecución de los cristianos, ¿verdad? En el Imperio Romano y garantizó la libertad de culto, no solamente de los cristianos, sino de todas las religiones que habían en ese tiempo, ¿verdad? Incluyendo el judaísmo. Pero algo bien importante, y grábeselo, garantizó la libertad de culto para los cristianos, para todas las religiones y para el judaísmo, pero no contra los judíos. ¿Ok? Por eso hasta hoy continúa esa persecución contra los judíos. Precisamente antier yo estaba en un chat y eran los muchos contra mí, porque ni tan siquiera era contra los pocos, yo era la única ahí dando la cara por ellos. Y de verdad que el odio de la gente al pueblo judío es gratis. Sea, ellos sienten placer ofenderlo, maldecirlo, hablar mal de ellos solamente. Yo le decía, pero ¿de qué tú hablas? Si tú, o sea, ¿tú conoces a alguno? No, que yo tenía un jefe que era malísimo, que se creía lo mejor del mundo. Pero es que tú no puedes, por una sola persona que tú conozcas, tú no puedes poner a todo el mundo, tú sabes, eh, eh, porque donde quiera, yo le decía, es que los crímenes, la perversión no tiene nacionalidad, eso está en todas las naciones. En todas las naciones van a haber personas justas, como van a haber personas que son unos sinvergüenza. Este, y eso es importante, que con este edicto de Milán sí se promulgó la libertad al culto, pero no la persecución contra el pueblo judío. Este, este cambio, ¿verdad? Este edicto también trajo tensiones en el pueblo judío, que fue algo que ya mencionaste. Y fue aquí donde el cristianismo comenzó a distanciarse de lo que nosotros conocemos como las raíces hebreas. ¿Ok? Porque se promovió en este periodo bizantino que la iglesia había reemplazado a Israel como pueblo escogido, naciendo entonces más, dándole más fuerza al antisemitismo religioso e institucional que marcó esa historia y que continúa hasta hoy, que es de lo que tú hablaste ahorita, ¿verdad? Que nosotros, pues, lamentablemente tenemos una combinación dentro del pueblo cristiano, ¿verdad? De prácticas griegas, romanas, paganas, que vinieron con la helenización del pueblo, y hasta hoy,
lamentablemente sigue vigente. Este, ¿Qué enseñanza podemos sacar entonces de este edicto de Milán? El edicto de Milán nos enseña que cuando la fe se mezcla con el poder político, corre el riesgo de perder su pureza original. El cristianismo nació como un movimiento espiritual de amor, de humildad y servicio, pero al ser legalizado y luego oficializado, comenzó a institucionalizarse. Entonces, esa unión que había para entonces, hoy tenemos, ¿verdad? También la bendición de que Estado y iglesia están separados, pero en ese tiempo, pues, estaba juntos. Entonces, a pesar de que estuvo el fin de las persecuciones, ¿verdad? Contra las religiones, pero también hubieron muchas distorsiones, surgieron jerarquías humanas, doctrinas impuestas, porque está bien, le dieron libertad de culto, pero, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la palabra? Era Condicionada. unas específicas, era como que con ¿Sabes? Vas a servir, pero encerradas estas son en las esta. condiciones. Y eso dijiste ahorita. Posiblemente ahora no, pero en un futuro nosotros posiblemente vamos a estar pasando por eso también. Y vamos a tener que tomar decisiones. Ok, vas a servir a tu Dios, pero con estas leyes, con estas condiciones. Y eso fue lo que pasó. Con relación a la conquista musulmana, durante ese año los ejércitos musulmanes conquistaron a Jerusalén, que estaba bajo el dominio bizantino. Los musulmanes respetaron en gran medida los lugares sagrados cristianos y judíos, pero Jerusalén pasó a ser vista como una ciudad santa para el Islam. Mira qué pantalones, tantos lugares en el mundo. Pues no, no bastaba con que ya los musulmanes querían también el monte del templo, pues ahora también el Islam se sumaba porque también se le antojó Jerusalén. Y esto pues cambió el panorama religioso y político de la región, dando origen a una convivencia tensa, pero constante entre estas tres grandes religiones, musulmán, monoteísta, judaísmo, ¿verdad? Cristianismo e islam. Esta historia específicamente, ¿verdad? Y de Jerusalén nos recuerda que los lugares sagrados no pertenecen a los hombres, sino a Dios. Dios dijo que ese lugar era sagrado. ¿Por qué el hombre se ha empeñado en disputarse ese lugar si ese lugar le pertenece a Dios? Cuando el ser humano intenta adueñarse de lo que es santo, entonces surgen los conflictos. Y eso es lo que vemos. Esto, como dijo Juanita, todo se repite, esto es un ciclo. Y estamos viendo lo mismo. Eh, entonces, ¿cómo nosotros podemos mantener la fidelidad a Dios en medio de estos sistemas religiosos o políticos que se mezclan, ¿verdad? Mezclan la verdad con la convivencia? Pues mira, la fidelidad a Dios se mantiene cuando uno decide conocer la verdad por sí mismo, no por tradición, no por lo que te enseñaron o por lo que, ¿verdad? Nosotros creímos, sino que tú te esfuerces en conocer a Dios, que te esfuerces en conocerlo de ti misma. O sea, eso es tan hermoso. Cuando tú tienes esa relación personal con el Padre, que tú lo puedes ver en los detalles más pequeños, que tú sabes que hay algo en ti que te habla, que es real, que tú casi lo puedes palpar. O sea, no por lo que tú escuchaste, no por lo que te enseñaron de niña. Y nosotras cada día debemos esforzarnos por conocer a Dios de esa manera. Eh, la construcción de la cúpula. Aquí voy yo. Bajo el califa Sí. Bárbara. Antes de que empieces con lo de la cúpula, por Sí, eso es bien importante que nosotros nos empapemos de la palabra y porque muchas veces nos acostumbramos a que vamos y escuchamos, el pastor dijo tal cosa en el altar, o el predicador dijo tal cosa, o el evangelista dijo tal cosa, y hacemos nuestra lo que sale de la boca de otros, pero lo que sale de la boca de Dios lo hacemos nuestro. Y de la única forma es nosotras conocer la palabra. Por eso es que tenemos que, para saber que realmente no estamos tenemos una relación directa con el Padre, que Él nos habla directamente a nosotros, que es bueno que nos hable a través de otros hermanos, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que eso está mal, pero cuando Él te habla directamente, es una dirección que viene directamente de su boca. So, tenemos que estudiar
y aprender, ¿verdad? ¿Qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos? Porque para no ser engañados, porque hoy en día te dicen, mira, la terapia, ¿cómo se llama? La terapia de olor, o no sé cómo se llama eso. Y préndete este inciencito. O mira, mira esta piedra tú la agarras y te quitas. Mire, hermana, tengan cuidado, porque con la piedra que le van a agarrar la cabeza a usted, cuando venga un David y se levante, hay que tener cuidado, no, en la terapia, si vas a tener una terapia respiratoria, que bueno, tengo una terapia respiratoria, porque obviamente, pero no, que para estar más relax, vamos a hacer una meditación. Tenga cuidado, o sea, tengamos una relación directa con el Padre, porque no todo lo que nos dicen por ahí, aún desde el púlpito, es bueno. Amén. Claro que sí. La construcción de la cúpula de la roca en el monte del templo, bajo el califa Abad Malik, se construyó esta cúpula de roca sobre el monte donde tuvo el templo de Salomón, ¿verdad? Todo eso ya, no te burles de mí, eso es bullying, Wandita. Sí, 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 ahorita hay que orar por ti, ungirte. Este sitio es uno de los más sagrados del Islam hoy, ¿verdad? Porque ahí está la cúpula de la roca, pero también es el lugar más sagrado para los judíos. Para el Islam, la roca marcó el punto donde Mahoma ascendió al cielo, y para el judaísmo es el lugar donde Abraham ofreció a Isaac y donde estuvo el templo. Ok, pero el mensaje de Dios sigue siendo claro en este tiempo. Dios tiene un propósito eterno con Jerusalén. No importa que ahí esté la cúpula, ¿verdad? De los musulmanes, no importa quién se apodere de Jerusalén, el propósito de Dios es eterno. Jerusalén toda la vida, por todos los siglos, ha sido disputada. ¿Y qué nos enseña esto? Jerusalén simboliza la tensión constante entre lo que es de Dios y lo que el hombre intenta poseer. Son dos cosas totalmente diferentes. Desde la antigüedad, los imperios han querido controlar la ciudad porque ese lugar en específico representa la conexión entre el cielo y la tierra. Porque sí, porque Dios lo estableció de esa manera. Sin embargo, ningún poder ha podido mantenerla para siempre. Ha pasado de mano en mano, de mano en mano, de mano en mano. Y en algún momento, muy pronto, esperamos, ¿verdad? Que a esta gente se le quite también lo que tienen entre manos. Esto demuestra que lo espiritual no puede ser controlado por ningún gobierno, por ninguna fuerza y por ninguna política. ¿Qué significado entonces profético tiene esto? El hecho de que la cúpula de las rocas se levante sobre el monte del templo tiene un profundo significado profético. Ese lugar es el epicentro de la historia espiritual del mundo. Que hoy esté ocupado por otra fe no borra el propósito original de Dios con esta tierra. ¿Ok? Que hoy Jerusalén esté en manos de intrusos no borra el propósito de Dios. El propósito de Dios sigue siendo y sigue su curso. Según la profecía bíblica, según Zacarías 12:2, Jerusalén seguirá siendo piedra de tropiezo para las naciones, hasta que llegue el momento en que Dios restaure su presencia de manera visible y definitiva. No importa, las estructuras sobre lo que Dios estableció, su propósito no se detiene. ¿Ok? Jerusalén será como una piedra demasiado grande para levantar. Por eso es tropiezo para las naciones. Las naciones van a tratar de moverla, van a tratar de controlarla, van a tratar de destruirla, pero se van a lastimar al intentarlo. Y eso es lo que dice la profecía en Zacarías. Y aunque todas las naciones se unan contra ella, Dios la sostendrá y ellos serán quebrantados por intentar alterar su propósito. ¿A dónde voy? Al igual eh, que ese monte, ¿verdad? Ese lugar que Dios escogió, que ha sido zarandeada. Nosotras muchas veces somos zarandeadas de diferentes maneras, con enfermedades, con traiciones, con situaciones, con problemas económicos, pero algo
no se nos debe olvidar. No importa lo que nos mueva, no importa lo que nos intente aplastar, no importa la situación que nos lleve a estar de rodillas en una cama, lo que sea, hay un propósito de Dios sobre nuestras vidas ya establecido que como quiera se va a cumplir. Igualito a ese propósito que Dios tiene con esa tierra. Así que yo creo, Wandita, que terminamos. Ha Yo sido, tengo ¿verdad? que decirte que a mí no me dieron versículos bíblicos, pero mira, a ti te dieron los demás. Ah, me dieron uno. Pero muchachos, Me mira dieron uno. eso. No, y No, pero de verdad, pastora, tengo que decirle gracias por complementar mi estudio. Yo siento en este momento que definitivamente era usted la que tenía que acompañarme en esta jornada, porque nada de lo que comentaste, nada de eso lo vi. pero Y se lo había fíjate comentado, que mucho de lo se que lo había comentado a comenté, Magdari, se lo había comentado a Magdari, Magdari, yo estoy temblando porque a mí no me han dado nada y era porque no era a mí, era a no, ti. no digas eso. Sencillamente es un complemento. Pastora, déjese llevar, Oh, déjese llevar. no, mira, tú dices que tú no lo viste, sin embargo, muchas de las cosas que yo dije, tú las dijiste. Yo Bueno, lo que hice, pastora, pues yo lo que usted hice no fue quiere ganar, pues empatamos. Exacto. Yo lo que hice fue repetir, ¿verdad? Un poquito más la información y tratar de diluirlo un poquito, porque yo sé que, como tú dijiste al principio, no hay mucho tiempo y estos temas, hay mucha información para nosotras poder muchas veces digerirlo. No estamos dirigiendo bien lo que era el edicto de Milán cuando ya estábamos con el imperio persa, con el imperio musulmán. Entonces yo lo que hice fue, pues mira, un poquitito más diluido y traerlo más, ¿verdad?, a nuestra vida cotidiana para que lo podamos asimilar. Ahora yo Pero creo que yo espero que lo lean, mi gente, lean toda esa información, no solamente la de hoy, la que se han estado dando que entendemos que no es bíblica, que no está escrita en la Biblia. Esa historia es fundamental porque ahora mismo, como yo les dije, sobre la cúpula, eh, uno escucha muchas cosas, pero realmente uno como que no se enfoca más en lo que está escrito cuando hay una historia a la cual nosotros tenemos que conocer y no solamente es sobre la cúpula, sobre todo por lo mismo, porque si lo que fue, así ha de ser, so, tenemos que estar preparadas para que cuando vengan esas señales de que está por acontecer, ya usted sabe cómo reaccionar. es que realmente tenemos que poner los pies en la tierra y dejarnos de estar creyendo en cuentitos, en fantasías, Ujú. en lo que me dijeron, que lo explicaste muy bien ahorita. Tenemos que ser más responsables con lo que nosotras estamos creyendo y lo tenemos que estudiar. Sí o sí hay que estudiarlo. O sea, no hay manera de que nosotras podamos entender el contexto del Nuevo Testamento si tú no estudias esta historia. No hay forma. No hay manera. Exacto. No hay forma. Para tú poder entender el contexto del Nuevo Testamento, tú tienes que estudiar la historia. Y Porque fíjate, para mí cuando me dijeron el tema, yo decía, oh my God, ¿y cómo hacemos esto? ¿Dónde voy a buscar y todo lo demás? Es difícil buscar en la internet y sobre todo no se dejen llevar por la inteligencia artificial. Busquen páginas directas porque lamentablemente me dejé llevar por una página y cuando empezaste a comentar, yo decía, pero es que eso no estaba allí, eso no lo vi. Lo de los judíos, eso no estaba. Y dice, pues esa página definitivamente no la puedo utilizar porque hay cosas que editan. Y entonces tú te quedas con que, porque para mí, pues mira, la libertad, el edicto, la libertad, pero mira, realmente no había libertad ninguna. no, bueno, contra la religión del Contra, judaísmo sí, ujú, pero contra los judíos no. Porque ujú. entonces después, ¿qué fue lo que sucedió? El holocausto, la Inquisición, las cruzadas y hasta hoy.
hasta hoy. Ahí dice Claudia, Juanita, felicitaciones, no estuviste de Latina Coach. Y ya no fue tu complemento. Muchacha, Hasta hoy, tú sabes, y lo vemos a cada rato en las noticias, cómo los buscan, cómo los asesinan, cómo los más. Y muchas veces no los asesinan con pistola pero con la lengua. Todos los días con la lengua los están asesinando. Y lo más triste, ¿tú sabes qué es lo más triste? Que dentro del llamado pueblo de Dios todavía hay gente que no lo quiere reconocer, pero sus palabras son bien antisemitas. Es muy triste. Y eso no debe haber ni con los judíos ni con ninguna otra nacionalidad. Pero nosotros somos pueblo de Dios. Nosotros tenemos que vivir y dar ejemplo. No podemos menospreciar a ningún otro pueblo por sus creencias, por su historia. Sí. Los judíos de aquel tiempo, pues como yo dije al principio, donde quiera, en cualquier religión, tú sabes, en cualquier país, hay de todo. ¿Por qué tienen que ellos que cargar con la culpa de lo que sucedió en aquel tiempo? Mire, yo he tenido la oportunidad, yo no sé si tú, me imagino que sí, de ir a un museo del Holocausto. Yo he ido como a tres. Y eso es algo que de verdad te rompe en mil pedazos. Cuando tú comienzas a ver esas herramientas que usaban los desgarraban, las cadenas. Yo pude entrar a un vagón de esos que los metían todos ahí y ellos se hacían todas sus necesidades, todos ahí bien aparrachaditos. Es horrible, tú sabes. Y simplemente ellos se defienden porque ellos tienen derecho a vivir. Ellos tienen, o sea, mucha gente pelea, pues, que si por petróleo, por lo que sea, pero esta gente tiene que luchar para poder existir, porque el enemigo lo que quiere es exterminarlo, no es solamente apoderarse de la tierra, es que ellos no existan, punto, desaparecerlos de la faz de la tierra. Pero gracias, Juanita, estuvo fabuloso. Gracias, ahí tenemos a Carlita aplaudiendo, dice, wow, excelente. Bueno, léete los comentarios, Juanita, porque no los puedo ver completos. déjame ver si. Mire que conste que Juanita y yo nos íbamos a reunir, ¿verdad, Juanita? La semana pasada y no se pudo dar. Y yo le digo a Juanita, bueno, Juanita, lo que tú tengas, pues vamos a dejarlo así, yo no te voy a dar más estrella. A estas alturas, hoy, después de mediodía, era un complicado tratar de hacer algún cambio. Pero nada, Juanita, lo que era, ¿cómo es? Lo que era, eso era. Esto era para hoy. Pues mira, Sí, dice Damaris, dice un abrazo fraternal para cada uno. Uno, está súper importante esta charla. Abrazos a cada una de las expositoras. Claudia, Wandita, felicitaciones. No estuviste en Latina Cocha, como tú dijiste. Y Janet, fue tu complemento, perfecto. Muchas gracias. Cada martes aprendiendo mucho más y más. Magdaris, wow, excelente la enseñanza. Hoy aprendimos muchísimas cosas que desconocíamos. Gracias, Wanda y Janet, por esta enseñanza. Y entonces, Lisa, gracias, Wandita, por bendecirnos con la enseñanza excelente, chicas. Bueno, definitivamente, cerrate el micrófono, Juanita, ahora. gracias por la confianza. Porque a veces uno piensa, ¿cómo? Porque estos temas así, volvemos a lo mismo, son fuera de zona de confort, pero si el padre da la orden, pues uno camina. Amén. Y de verdad, hay que estudiar, hay que estudiar. Así que muchas gracias. Bueno, pues entonces vamos a retirarnos por aquí. Bueno, chicas, pues gracias. No sé si alguien quiere comentar algo. Calmita, ¿quieres decirnos algo rapidito? Porque estás por ahí como que aplaudiendo y celebrando, no sé. No, no, no. Estoy con esto porque tengo problemas con los oídos. Este,
me encantó la forma en que lo llevaron. Hay cosas que a mí me fascina la historia desde niña. La historia a mí me motivaba mucho en las clases, en la escuela, por eso estudié Derecho. El Derecho es como una eterna historia, ¿verdad? Y, y lo han hecho muy bien. Aprendemos mucho del pueblo de Israel a través de estas charlas y a mí me rompen el corazón porque yo conozco que el pueblo, tal y como tú dices, es un pueblo perseguido de siempre, que lucha más por la vida que por querer tener tierras de otros, que su sueño es poder vivir en su propia tierra sin que nadie los moleste. Y eso, pues, los árabes tienen esa bendición de que a ellos nadie se les mete en la tierra de ellos a fastidiarlos a menos que molesten a los judíos, que entonces se defienden, ¿verdad? Pero otros pueblos no se atreven a ir contra ellos. Y lo fácil que se les hace molestar a un pueblo que no molesta a nadie, que es un pueblo que lo que busca es la paz. Entonces, cuando tú tienes rebeldes como los árabes, te das cuenta que las personas prefieren a las personas, valga la redundancia, que son terroristas, que son personas que realmente no buscan la paz y con eso prefieren mejor pues pasar tiempo, a pesar de que vienen de países que nadie puede visitarlos, que ahí no pueden ir los turistas, les permiten llegar a los países de Occidente para que vengan y destruyan, pero el pueblo de Israel no puede hacer lo mismo porque cada comunidad que ellos tratan de mantener, llegan en el momento en la historia en que las destruyen, los sacan de ahí, les quitan todo, o sea, yo he visto eso, entonces esto que ustedes mencionan, yo tengo toda la historia desde Abraham hasta lo que tú me diste y más allá, porque yo cuando me lo diste, yo me dediqué a buscarla, entonces lo fui sacando desde Abraham, empecé, los tengo así, todo lo tengo, porque a mí me fascina. Y entonces duele leer esto, como el pueblo, y son escritos de los mismos judíos, porque yo busco lugares que los judíos hablan, y ellos I- son los que me dicen ahí. Interesante. Incluso Yo creo hasta donde tengo entendido, en Israel hay diferentes clases de grupos de diferentes religiones. Tú puedes practicar, hay gente católica, hay gente cristiana, hay gente judía ortodoxa, hay diferentes, dentro de, ultraortodoxa, sionista, no sionista, exacto, pero vete al otro lado, tú no puedes practicar ningún otro que no sea el Islam. Entonces, como por tú eso te dices, digo, ¿cuándo usted ha visto en la historia de Israel que Israel ha ido a otro pueblo a atacar a otro pueblo? nunca, Vienen a atacarlo, nunca, ellos se defienden, pero entonces los genocidas es Israel. son los malos, son los malos. Sí, Porque es que lamentablemente. en la mente de las naciones está la destrucción de Israel puesta ya por el enemigo del hombre, ya está como puesta. Y entonces solamente lo que hemos recibido la revelación de que ese es el pueblo de Dios y que el Eterno nos ha dado un corazón de carne y no de piedra, somos los que vemos la verdad de ese pueblo. Pero cualquiera que no esté conectado con lo que es el espíritu y el corazón de carne, tienen un corazón de piedra y el corazón de piedra siempre va a estar en contra del pueblo de Israel. Así es. Pero se va a cumplir la profecía tarde que temprano. Y el propósito de Dios sobre ese Amén. pueblo ya está determinado. Muchas gracias, Carmita, por tu aportación. Siempre muy beneficiosa, ¿verdad? Y siempre comparte una palabra muy linda. Así que gracias y loca de esperar, no sé cuándo es que te toca, pero, La semana que viene ¡ay, creo que me toca muchacho! ahora. Usted no se pierda la semana que viene. Yo creo que Que es la esto, semana que viene. que Iba a esto, buscarlo, pero esto continúa y cada vez se pone mejor. Y como dice Cristina, me dieron de la Vengamán. Esa si no Cristina es me la hace semana reír. que viene, es la otra. Pero sé que ya estoy bien cerquita.
Muy bien, ahí estaremos, con Y me lo, libreta y me y lo voy a bolígrafo. rezar. Bueno, pues vamos entonces a dar por terminada esta reunión. Para esta noche no hay peticiones. Hacemos una corta oración y damos los cortos anuncios y nos marchamos tempranito, las de Estados Unidos, a comer un chocolatito, algo calientito, una maldita. Maldita, tú no, tú tienes que hacer la tole. Wandita va a hacer un chocolatito. No, Este, chocolate, no, acuérdate, yo soy alérgica. ¿verdad que tú eres? Un No, bueno, tececito, un necesito, tececito. sí, para el frío. Bueno, pues entonces vamos a orar. Ante Dios y Padre Celestial, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, Señor. Esta noche te damos gracias, Padre, por esta enseñanza, Señor, que tú has traído a nuestras vidas. Gracias, Señor, por haber usado a Wandita, Señor, para traernos información, Señor, que nosotras debemos conocer, Padre, porque sabemos que es una manera de prepararnos, Señor, para tiempos futuros. Tal vez tiempos que están cercanos, Señor, no lo sabemos, Padre, pero posiblemente en un futuro nuestra devoción a ti, Señor, nuestra fe, nuestra fidelidad a ti, Señor, va a ser puesta en balanza, Padre amado. Nos van a obligar, Señor, a servirte de otra manera, Padre, que va contraria a tu palabra, Señor. Así que yo te pido, mi Rey, que tú nos ayudes, Señor. Que desde ya, Padre, tú estés abriendo nuestros ojos, estés fortaleciendo nuestros corazones, Señor, para cuando lleguen esos tiempos difíciles, Padre Celestial, nosotras saber y reconocer de qué lado vamos a estar parada, mi Dios. Danos la fortaleza que necesitamos. Ayúdanos, Señor, a depender totalmente de ti. Ayúdanos a confiar, Señor, en que tú tienes planes y pensamientos mucho más grandes, Señor, que lo que nosotros podemos ver, que lo que nosotros podemos tal vez sentir, Señor, o tal vez analizar, Padre Celestial, porque nuestros pensamientos, Señor, dice tu palabra, que no son tus pensamientos, no son nuestros pensamientos, Señor. Y muchas veces, Señor, nosotras en nuestra humanidad miramos, llegamos a conclusiones, Señor. En nuestro corto conocimiento muchas veces nos creemos, Señor, muy sabias, Señor. Decimos cosas, tomamos decisiones, Señor. Y muchas veces esas mismas decisiones, esas mismas palabras vienen contra nosotras, Señor. Y nos Amén. equivocamos, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a prepararnos. Ayúdanos a ser esas vírgenes, Señor. Esas vírgenes que no eran fatuas, Señor. Esas vírgenes, Padre, que estaban preparadas para cuando llegue el tiempo, Señor, nuestras lámparas no se apaguen. Y no solamente podamos alumbrarlo a nosotras mismas, Señor, porque no se trata de ser luz para nosotras mismas, Señor, sino de alumbrar a otras, para que en su camino también puedan llegar a ti, Señor. Te presento a cada una de mis hermanas aquí presentes, Señor. Yo te pido, Señor, que tú continúes fortaleciendo cada una de ellas, que tú continúes avivando, Señor, esa llama, ese fuego, esa pasión, Padre Celestial, por ti, por tu servicio, Señor. Que mientras más difíciles sean los tiempos, más fuerte sea nuestra necesidad de estar ante tu presencia y de buscarte, mi Rey. Que dependamos completamente de ti, Señor. No de nuestro conocimiento, Señor, ni de nuestra fuerza. Padre, mira, Wandita, Señor, su condición de salud, yo te la presento. Señor, sabemos que tú has de hacer la obra en ella y que poco a poco tú vas a seguir restaurando, Señor, su vida, su salud física, Padre. Ayúdala en este proceso. También mira a su esposo, Señor. Pedimos por sanidad para él, Señor. Este matrimonio está en tus manos, Señor. Ellos se esfuerzan por servirte. Ellos se esfuerzan, Señor, por ser fieles a ti, Señor.
recompensa su esfuerzo, trayendo sanidad sobre tus alas, sobre este matrimonio. Te presento también la hermana de Carmita, Señor, que hoy estuvimos orando por ella también. Te pedimos, Señor, que allí donde ella esté, Señor, tú le hables a su corazón, tú te le reveles, Señor, a su vida, Padre Celestial. Dirígela, Señor. Guarda sus pensamientos. Cuida su corazón, Padre Celestial. Señor, que ella pueda, Señor amado, estar en paz en medio de este proceso, Señor. Que tú le muestres que ella no está sola, Padre Celestial. Y que sea cual sea la decisión que ella haya de tomar, Padre Celestial, ella pueda estar confiada en ti, Señor. Y sobre todo tener paz en medio del proceso. Te presento también a Shirley, Señor, que también estuvimos orando por ella, Padre, para que tú le des sabiduría, para que tú le des discernimiento, Señor, para que tú le des nueva fuerza, Padre Celestial, para que tú bendigas, Señor, de manera especial su niña, Padre, y tú la ayudes también en los procesos, Señor, por la cual ella esté atravesando, mi Dios, que ella sepa que tú estás con ella, Padre, pero que hay procesos que tenemos que vivir, Padre Celestial, porque son necesarios en nuestras vidas, Señor, porque nos ayudan a crecer, porque nos ayudan a depender de ti y nos acercan más, Señor, a tu presencia, para conocer tu bondad, Padre Celestial. Gracias por los procesos difíciles que muchas veces tenemos que pasar, Señor. Que aunque son dolorosos, pero sacan lo mejor de nosotras para ti. Que aunque son dolorosos, Señor, pero podemos ver en ti a ese Padre que nos ama, a ese Padre que nos abraza, a ese Padre que nos dice que tú no estás sola. Podemos ver en ti al médico por excelencia. Podemos ver en ti al proveedor, Señor, de que nunca nos falta nada. Padre, gracias. Y así, Padre Celestial, te presento a cada una de mis hermanas. Señor, tú conoces cada una de las necesidades. Te presento también a Damaris, Señor, que también estoy orando por ella el día de hoy, para que tú le des dirección, Señor, para que nunca le falte el sustento ni la provisión, mi Dios, para que tú le des sabiduría, Padre Celestial. Son situaciones difíciles, Señor, pero en tus manos, Señor, todo se hace más llevadero, Padre. Y tú sabes por qué tú permites, Señor, estos sucesos en nuestra vida. Bendícenos, Señor, en este momento. Ayúdanos, Padre. Ahora vamos a descansar, Señor. Queremos descansar con la confianza, Señor, de que en ti estamos plenas, Señor. Que ninguna de mis hermanas sienta necesidad de nada ante tu presencia, Señor. Porque en tu presencia hay plenitud de gozo. En tu presencia hay sanidad, Señor. En tu presencia hay sabiduría. En tu presencia, Señor, hay dirección. Que nos falte todo, Señor, pero que no nos falte tu presencia, mi Rey. Danos un sueño reparador, Padre amado. Danos descanso, Señor, que mañana cuando nuestros ojos, si es tu voluntad, si es por tu gracia y misericordia, nuestros ojos se abren, Señor. Y tú nos devuelves el alma, mi Rey, solamente por gracia. Podamos levantarnos, Señor, con una palabra de agradecimiento, diciéndote gracias, mi Dios, por un nuevo día. Porque sabemos que cada mañana se renuevan tus misericordias para tus hijos, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, mi Rey. Aleluya. Bueno, mis amadas, muchas gracias por conectarse. Las esperamos el próximo martes. No se lo pierdan a las 12, bueno, a las 12 de Puerto Rico, 11 de aquí, 10 de Tennessee. En íntimo, un regalo del Rey. ¿Verdad? Les recuerdo que esas oraciones no se graban porque es un momento íntimo con nuestro Padre Celestial. Ahí pues hay de todo. Ahí hay testimonio, ahí oramos, ahí cantamos. Bueno, no danzamos porque todavía no hay una que haya danzado, pero si quiere danzar, usted prenda la musiquita y empieza a danzar también.
Y obviamente a las 8 de la noche, hora de Puerto Rico, en nuestra reunión de todos los martes. Así que besito para cada una y un abrazo apretado. Las amo. Bendiciones y nos vemos el martes con la bendición del Padre. Bendiciones. Shalom. Shalom. Bye. Bye. Shalom a todas. Mira, yo tiro besito y el perrito rápido Shalom, empieza a brincar. shalom. Shalom. Yo tiro besito y el perrito rápido empieza a brincar. Se cree que es a él, pero. Bye.